Hola, ¿qué tal amiguitos? Vamos a continuar con este video. Pues como lo dice en el título, vamos a empezar ya, bueno, a hacer toda la capa de la infraestructura. La verdad, no tengo ni idea cuánto se me va a demorar esto, pero calculo que puede ser todo este video o se va a dividir en dos. En todo caso, vamos a continuar. Bueno, un poquito aquí el resumen. Nosotros ya tenemos ya definido todo el dominio. Una vez definido todo el dominio, vamos a interactuar nosotros con JPA. ¿Qué es JPA? JPA es el motor de persistencia, el cual nos permite, digamos, modelar todas las tablas de la base de datos por medio de objetos en Java. Entonces, pues vamos a hacer eso. Pero antes me gustaría dar una pequeña explicación. ¿Por qué? Porque la capa de la infraestructura yo creo que es un poquito más compleja que todo el dominio. Entonces, pues me voy a tomar mi tiempo para explicar esto. Si bien el dominio es el que tiene toda la lógica central, es inevitable de que nosotros usemos X o Y tecnología externa al core del lenguaje de programación. Por ejemplo, JPA o qué sé yo, un, un Mongo Repository o un S3 de Amazon. Entonces fíjense que todas esas tecnologías que no son propias del lenguaje deben de ir sí o sí a la infraestructura, además de que no hace parte del dominio. Y tiene sentido, el dominio debe estar aislado, debe estar lo más intacto, y quien tenga la responsabilidad de conectarnos a esas tecnologías externas tiene que ser la infraestructura. Es por eso que acá desde el banco, pues digamos que se definió algo llamado los driver adapters. Bueno, aquí nos dice que eh, es un módulo el cual pertenece a la capa de infraestructura que adapta, traduce al lenguaje de dominio interacciones con esos subsistemas, perdón, e infraestructura externa al dominio. Por ejemplo, una API externa, una base de datos o el manejo de algunos tipos de archivos. Dice que este debe depender del módulo Entities, pues debe implementar las interfaces definidas allí por los gateway. Esto ya se los voy a explicar. Nosotros tenemos ya el dominio. El dominio, eh, toda esta parte del dominio tiene la lógica de negocio, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Siempre va a llegar el punto de que debamos interactuar con una tecnología externa como lo es JPA. Pero es aquí la regla. Nosotros no debemos hacer esto. Esto está totalmente mal. ¿Por qué? Porque el dominio debe estar aislado. Entonces, ¿cómo sería lo correcto? Que la infraestructura conozca el dominio, no al revés. ¿Y cómo logramos eso? Muy bien nos dice acá la lectura, por medio de unos gateways. ¿Qué son los gateways? Es algo muy simple, es una interfaz. Interface Java, voy a colocar acá. Una interfaz de Java, ¿por qué? A ver, a ver, un UML. Vamos. ¿Por qué? Por ejemplo, fíjense acá, la interfaz Java y las clases, ¿quién la implementa? Y cuando una clase implementa la interfaz, mire la orientación. Va a ser desde que la usa hasta la interfaz, no desde la interfaz hasta quien la usa. Fíjense que es muy importante estas flechitas, porque de esta forma si se cumple lo que nos dice la arquitectura. Fíjense, todos estos adaptadores van a conocer el dominio por medio de una interfaz. De esta forma, el dominio va a quedar totalmente aislado de eso, de esa infraestructura. Entonces, ahí para que lo tengamos en cuenta, de la importancia, resalto, de esta flechita, ¿sí? La orientación. En nuestro caso, pues nosotros vamos a usar esta herramienta de que es JPA para modelar nuestras entidades. Entonces empecemos. Aquí yo, adicional a esto, pues yo hice aquí en la configuración del archivo, en este archivo, pues ya configuré mi base de datos. Entonces fíjense que
esto va a ser común entre todos, que la URL que va a apuntar a una base de datos llamada usuario DB, que ustedes antes deben de crearla acá. Solo es crearla, ¿vale? Entonces tengan acá esta base de datos vacía con este nombre y la referencian acá. Eso no tiene ninguna complejidad. El usuario, la contraseña, el DDL auto, en este caso yo lo coloqué que va a ser una actualización que se vaya actualizando cada vez que corre el proyecto. Y ya, unas más propiedades que ustedes pueden copiar esto sin ningún problema. Luego, fíjense que aquí en mi infraestructura yo tengo un mapper. Este mapper pueden dejarlo acá porque lo que voy a hacer es pasar de unos usuarios de mi entidades de dominio a unos usuarios que van a ser los que nos dé JPA. Entonces, por este lado, la infraestructura. Y acá en el driver adapter, creo una carpeta extra llamada JPA repository y una S3 repository. Para darles un poquito de contexto sobre cómo se maneja la infraestructura, nosotros tenemos unos adaptadores. Son estos adaptadores que vemos acá. Venga, que lo vemos más arriba aquí. ¿Qué van a hacer estos? Unos adaptadores externos que van a estar en la capa de la infraestructura. Y aquí hacer de cuenta de que este S3 es otro adaptador externo. Pero el que nosotros vamos a crear es el de JPA repository. Y acá vamos a colocar usuario data. ¿Y qué va a ser el usuario data? Pues realmente va a ser lo mismo que que el que tenemos en nuestra entidad de dominio. Pero pues como ustedes saben, esto ya es usando y manejando JPA. Entonces aquí tenemos una entity. Aquí tenemos una table. Y acá, bueno, aquí me está autocompletando el GitHub Copilot que lo estoy usando para un video. Así que no les voy a decir nada. Usuario TBL. Haciendo referencia que le voy a colocar este nombre a esta tabla. Y luego finalmente tenemos un ID. Luego tenemos aquí un generate value. Y aquí la strategy va a ser de tipo generation.auto. A ver. Type, sí. Un auto. Vamos a importar esta clase. Y ya con esto digamos que está lo principal, pero aquí bien ustedes pueden usar los arrobas column para definir ciertas longitudes, qué sé yo, que el tamaño sea de 255 o de 100 caracteres, etcétera, o que qué sé yo, que no, aquí le dan control espacio para que no sea el campo nulo, etcétera. Ustedes aquí pueden hacer lo que quieran, pero ya con esto tenemos. Bueno, ¿qué otras cosas necesitaríamos? Bueno, siempre es importante colocar los constructores, así que coloquemos un constructor con parámetros y otro sin parámetros en caso de emergencia, bueno, en caso de que lo necesitemos. Y ya con esto tendríamos nuestra entidad de JPA, que, ojo, no confundirla, que es la misma que la entidad de dominio, no, es porque nosotros estamos usando JPA y JPA nos obliga, ojo ahí, nos obliga a manejar clases para modelar las tablas en la base de datos. Entonces, una vez que tenemos nosotros vamos a hacer el mapper. Vamos a hacer un mapper. Entonces, esta va a ser mapper usuario. La voy a anotar con arroba component. Fíjense, fíjense lo que estoy haciendo. Estoy colocando una anotación de Spring Boot. ¿Está correcto hacerlo así? Pregunta. Una pregunta. En este caso, sí está correcto. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo en la capa de infraestructura. Fíjense que ya que
esto es algo que nos da el framework, nos da unas anotaciones y estas anotaciones yo sí la puedo usar en la capa de la infraestructura. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, mire, la magia del map, ¿no? Mire que ya la magia de GitHub Copilot. Entonces, pero pues yo no lo voy a hacer así. Public usuario to user, usuario. Y aquí él va a recibir un usuario data. Muchas gracias, GitHub Copilot. Usuario data. Entonces, permítanme aquí. Y aquí lo que voy a hacer es transformar desde el usuario data, lo voy a transformar a una instancia de usuario. Entonces aquí es return usuario. No tengo el builder, no pasa nada. Usuario, new usuario. Y aquí pues, bueno, voy a usar un poquito aquí la ayuda de nuestro querido GitHub Copilot. Y aquí, a ver, get identificador, bla, bla, bla. Claro, muy importante que ustedes siempre usen aquí los getter y setters. Y de esta forma lo que yo estoy haciendo ya, súper. Lo que hicimos fue transformar un usuario de tipo entity a tipo, pues, entidad de dominio. O de tipo JPA a tipo entidad de dominio. Y vamos a hacer lo mismo, pero lo contrario. Vamos a retornar usuario data. Y aquí tu data. Y aquí lo que voy a recibir es un usuario de tipo usuario. Entonces aquí pueden usar la ayuda de GitHub Copilot, pero lo que estoy haciendo es lo contrario. Voy a instanciar un usuario data a través de un tipo usuario de tipo entidad. Y de esta forma nosotros ya tendríamos esto, en caso de que necesitemos un constructor sin parámetros. Y de esta forma ya tenemos la data. Y ahora lo que vamos a hacer es mirar una cosa. ¿Se acuerdan de esta interfaz del gateway? Vamos a implementarla. ¿En dónde deberíamos implementarla? Si es un puerto llamado usuario gateway que está en el dominio, que sería esto de acá, este port, ¿quién debería implementarla? Pues los adaptadores, claro. Entonces pues vamos a seguir esa lógica. Entonces vamos a colocar aquí un usuario data repository y mpl. No, usuario gateway y mpl, haciendo alusión de que lo estamos implementando desde la infraestructura. Desde el dominio. Miren todo lo que me hace GitHub Copilot. Entonces, para una gran herramienta, pero yo lo voy a hacer acá manual. Implement. De hecho, voy a desactivarlo. Perfecto. Bueno, volví porque desactivé el GitHub Copilot porque veo que pues que se nos pierde un poquito la idea de todo, así que eso lo haré para un nuevo video. Ese GitHub Copilot porque es una muy buena herramienta, pero lo que voy a hacer aquí es implementar mi usuario gateway, porque ya les dije, la mejor forma de separar nuestro dominio de la infraestructura y que haya una mejor comunicación entre los dos es por medio de una interfaz, es lo ideal. Entonces fíjense,
implementé los métodos y aquí permítanme hacer una instancia del mapper por medio de inyección de dependencias, mapper usuario, y acá, perdón, esto va a ser repository. Entonces, bueno, esto va a ser un require arc constructor. Y aquí lo que estamos indicando es que la clase usuario data gateway y MPL es de tipo repository. Esta es la clase quien se va a encargar de esa lógica que no hace parte del dominio, que es propia de JPA. Y adicional a esto, pues aquí en el lado izquierdo vamos a crear el JPA repository. Entonces, usuario data JPA repository. Esto va a ser una interfaz. Esto ya es un poquito de JPA. Entonces, pues, esto no tiene ciencia. Y va a ser de tipo long. Long. Perfecto. Y ahora voy a llamar al repositorio. Espérame. Long. Llamamos al repositorio acá. Entonces, private final usuario data repository va a ser repository, y aquí ya vamos a interactuar con nuestro dominio. Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Vamos a recibir el usuario y lo vamos a almacenar en el repositorio, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Si nosotros tratamos de usar el safe del repositorio y voy a ingresar el usuario, miren que él ya me da un error porque él debe de recibir lo que nosotros le indicamos acá, un usuario data. ¿Y por qué no puede recibir el usuario del dominio? Es muy sencillo, porque este usuario data estamos usando anotaciones como table, entity, que son parte de JPA, ¿sí? Pero ustedes dirán, bueno, ¿y si colocamos este usuario data en el dominio y ahí nos ahorramos en escribir este usuario? Pues eso estaría totalmente en contra con lo que es la arquitectura limpia, porque va a haber una dependencia funcional que va a ser entre la infraestructura y el dominio, y no debe existir esa dependencia funcional. Recuerden, el dominio debe estar aislado, no dependiente de los adaptadores. Entonces es por eso que esto no podemos hacer eso. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Pues con un mapper, así de sencillo. Esto es tan sencillo como usar un mapper para poder transformar una clase y poderla convertir a otra en la que necesitamos. Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a declarar un usuario data. Lo voy a hacer de a poquito para que no se me estresen. De hecho, quiero intentar algo. Var data igual mapper usuario punto to data y recibo el usuario. Creo que sí. Este var es de Java 10, así que pues es una forma de declarar atributos. Y lo que estoy haciendo acá es llamar a mi mapeador y transformarlo luego por medio de la función toData a usuario data. Y aquí ya puedo recibir la data. Pero fíjense, ¿qué me retorna el safe? Él me retorna un usuario data, pero el método requiere que retorna un usuario. Entonces ahorita lo que hay que hacer es lo contrario. ¿Ok? Entonces, vamos a transformar lo que nos retorna a lo que nosotros necesitamos. Entonces aquí va a ser mapper usuario punto tu usuario. Y de esta forma ya tenemos aquí el guardar. Y ahora vamos a hacer el de eliminar. El de eliminar si no necesitamos nada.
Así que pues ya vamos solamente a lo que necesito, repository.delete by id y que acá reciba el id. Listo. Y ahora el buscar por ID. Entonces venimos un poquito, bueno, aquí es muy sencillo también. En caso de que pase algo, vamos a hacer lo mismo. Entonces miren, un usuario data, bueno, no, del var mejor. Var usuario será igual a repository.findById y le paso el ID. Y ahora lo que hago es transformar ese usuario, ¿verdad? Mapper usuario.toUsuario y recibo el usuario data. ¿Y aquí qué pasó? Dice usuario data, usuario data. Ah, ok. Yo recibo el usuario data y lo que debo de retornar es un usuario. Pero el usuario data aquí no me lo está recibiendo. ¿Por qué? Ah, porque es un optional. Ok, claro. Claro, fíjense. Él aquí me está recibiendo un optional. Entonces, optional, lo que puedo hacer es a ver, un usuario.get. Eso es. Entonces, de esta forma ya tenemos lista esta parte de la infraestructura. Creo que se hizo un poco largo el video, así que lo ideal es que continuemos una segunda parte para hablar más sobre esto. Pero pues yo creo que es muy claro cuál es la idea, cuál es la intención de hacer esto, ¿no? Recapitulando, aquí tenemos el JPA repository que está dentro del driver adapter, la carpeta. Tenemos otra entry points y yo creo una llamada mapper para poder hacer el mapeo entre nuestra entidad de dominio y nuestra entidad de JPA. Súper importante respetar esto, lo de la orientación y el llamado, que debe ser desde lo externo hasta lo interno. Dejar siempre lo interno lo más aislado posible. Y eso se hace por medio de interfaces, ¿no? Si queremos llamar a JPA, que no sea de esta forma, sino que sea a través de un puerto, ¿no? Un port. Entonces, pues bueno, es eso. Y listo. Gracias por ver este video.